Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. El poder de Cristo es el tema del devocional de esta mañana y aborda el tema de cómo el Señor fortalece nuestra fe en medio de nuestras debilidades. Nos habla de aquellas oraciones que muchas veces no son contestadas a nuestra vista, pero Dios sí sabe la razón por la que muchas veces no recibimos aquella respuesta. Segundo de Corintios 12, del 1 al 10 nos dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. El apóstol Pablo fue un hombre que Dios utilizó de manera espectacular en liberación, sanidades. Un ángel se presentó en una ocasión de manera maravillosa, fue librado de la cárcel. En una ocasión los apedrearon, lo dejaron por muerto, pero dice la Biblia que cuando la iglesia vino y lo rodeó, él se levantó. En otra ocasión dice la Biblia que tuvieron por unos 14 días perdidos en alta mar en una tormenta, pero un ángel se le apareció y le dijo: Pablo, el Señor te concede la vida de todos los que andan aquí. Es decir, esta gente iban a morir todos, pero porque tú vas en este barco, ellos se salvan todos. Y aquí nadie va a perecer. Gloria a Dios. Pero este hombre que tenía esta relación con Dios se guardó algunos detalles de su intimidad con Dios. Y por ejemplo, en esta ocasión, cuando habían falsos maestros que le criticaban y le acusaban injustamente, él habla de una experiencia que tuvo con Dios. ¿Cuántas otras cosas escucharemos del apóstol Pablo aquel día cuando nos reunamos en las moradas eternas? Pero bueno, mientras tanto, él habla de una experiencia que tuvo con Dios, y aunque habla en tercera persona, esta era una forma de escribir en aquellos tiempos. Hablaban en tercera persona cuando querían hablar de algo, de alguna hazaña que ellos mismos habían logrado. Lo hacían esto como una forma de humildad. Y Pablo dice: conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo y allí vio cosas y escuchó palabras que no existen palabras humanas para describirle. Pablo está hablando de la experiencia sobrenatural que tuvo con Dios, de aquella relación que tuvo con Dios, que le daba revelaciones directamente a él. Y qué pena que no hay más de esto escrito en la Biblia. Pero, sin embargo, Pablo también dice en el verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual he orado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, te recordará que Pablo era un hombre muy impetuoso, que perseguía cristianos y los llevaba hasta la muerte, cuando entendían que no estaban de acuerdo con los principios que él defendía. Pero dice la Biblia que el Señor lo derribó un día de su cabalgadura y le dijo al profeta que envió a orar por Pablo, le dijo: yo le enseñaré a él cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre, y lo voy a usar para que sea testigo de las naciones. Así que Pablo fue testigo no solo por medio del gran poder que Dios le dio y las grandes visiones y las grandes revelaciones, sino también porque fue un hombre, por decirlo de esta manera, marcado. Dios dejó en él un estigma que la Biblia no da mucho detalle. Algunas personas piensan que se trataba de una condición que tal vez tenía en los ojos, otros que tal vez tenía algunas limitaciones al hablar a pesar de toda su sabiduría.
Y otros han llegado a pensar que tenía que ver con alguna enfermedad física, tal vez vergonzosa, ¿ok? Pero todo eso son especulaciones, porque la Biblia no dice exactamente. Entonces, el hombre que sanaba, que libertaba, que hacía tantos milagros, tenía una situación que Dios no se la quitó. Y dice él que él le oró a Dios 3 veces. Quítame esta situación. Satanás me avergüenza, me abofetea con esto. Y el Señor le respondió: no, Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tengo que dejarte débil para que no te pierdas, en otra palabra. Y yo me pregunto si habrán algunos aguijones que el Señor tiene que dejarnos para que no nos aloquemos. Un hijo mío me decía que tenía una profesora que le decía: no se aloquen. Y entonces parece que Dios a veces tiene que dejarnos ciertas cositas para que no nos aloquemos. ¿Ok? ¿Ha visto usted gente a veces que Dios la ha bendecido y después se alocan? Bueno, pues hay gente a lo que Dios tiene que dejarle ahí una cosita para que se acuerden. Cuando se van subiendo, viene taquiti, una situación. ¿Le ha pasado a usted o es solamente a mí que me ha pasado? Alaba. Entonces, concluye el verso 10 diciendo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto nos enseña el apóstol Pablo, que muchas de aquellas debilidades y situaciones que llegan, en realidad tienen un propósito. Amén. Hay un salmo que dice, creo que el salmo, no recuerdo, un salmo que dice, antes, creo que el salmo 119, antes de haber sido humillado, enaltecido andaba, mas ahora guardo tu ley. ¿Ok? Así que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Si usted ha sido corregido por Dios, azotado de alguna manera, permita, o está pasando algún proceso, permita que todo esto sirva, como dice la palabra, esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y mientras esperamos la respuesta, mientras estamos en la cueva de Adulán, que nuestras lágrimas sean de alabanzas y en vez de la queja haya oraciones, como dice Filipenses 4. Todas vuestras peticiones sean presentadas delante de Dios con acción de gracias. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.